tal, amigas y amigos? Buenos días, buenas tardes, hacia ahí donde se encuentren. El comentario de hoy surge de unos hechos que han ocurrido en Argentina, específicamente en Buenos Aires, hace unos días atrás, yo diría que hace unos 10 días o una semana, con respecto a dos acontecimientos que ocurrieron en la capital argentina y cuyos protagonistas fundamentales fueron las ideas, digamos, o los movimientos que apoyan las ideas, digamos, que también apoya el presidente Milei. Me refiero a un movimiento que surge hace 15 días atrás o 20 días atrás en Argentina, en Buenos Aires, en un congreso, una reunión, una asamblea donde se juntan partidarios de La Libertad Avanza, del partido de Javier Milei, y que se agrupan frente al nombre que se llama las Fuerzas del Cielo. Digamos, que se declara también el brazo armado de La Libertad Avanza, el brazo armado del partido de don Javier Milei, y que digamos, defienden furibundamente y con bastante vehemencia, que recuerda un poco a lo que era o que le sigue siendo el movimiento kirchnerista La Cámpora, por el lado del peronismo, pues son como una especie de barras bravas, digamos, que agitan y promueven las ideas, digamos, de supuestamente las ideas anarcocapitalistas o ideas libertarias, digamos, de Javier Milei y su grupo, el partido político que él representa, La Libertad Avanza. Como digo, por otro lado, casi el mismo fin de semana se da inicio a una fundación que se llama la Fundación Faro, cuyo norte es emprender lo que el presidente de esta fundación o el director de esta fundación, el señor Agustín Laje, que es un escritor, un filósofo, no sé si es economista, pero que digamos la gran teoría de Agustín Laje, que también hace suya también Javier Milei, es otra dimensión de la política que significa la batalla cultural y que quiere decir que se enfrenta este movimiento o esta institución, es un think tank, que es un centro de pensamiento liberal, libertario, que está, como digo, dirigido por Agustín Laje, cuyo eje fundamental es dar la pelea a la batalla cultural contra lo que ellos llaman movimientos cercanos al comunismo, socialismo, como serían todos los movimientos, digamos, de la Agenda 2030, de estos movimientos, digamos, que están liderando un poquito la agenda política, cultural, etcétera, en Occidente, especialmente en Occidente. Es decir, este movimiento, digamos, las fuerzas del cielo se oponen a todo lo que sea identidad de género, todo lo que sea la lucha contra el cambio climático. No es que suponga, digamos, dicen que no están de acuerdo con que eso sea el centro de la discusión, porque todo eso, todos estos movimientos de reconocimiento a las minorías sexuales, las minorías étnicas, toda esta lucha por el feminismo, toda esta lucha por la igualdad de género, etcétera, según ellos, son movimientos que hoy día han adoptado, digamos, la ideología o el pensamiento de izquierda, el pensamiento comunista, el pensamiento socialista, para después de la caída del muro, digamos, de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Y por lo tanto, digamos, frente a la derrota política que sufrió la izquierda en los años 90, 1991, con la disolución de la Unión Soviética, frente a esta derrota, la izquierda, digamos, abraza estas nuevas ideologías, podríamos decir los animalistas, digamos, los defensores de la naturaleza, los defensores del medio ambiente, digamos, toda la agenda de género. Bueno, como yo he explicado ya, este movimiento, digamos, libertario argentino, quiere dar esa batalla cultural para derrotar a la izquierda dentro de este nuevo campo de batalla, podríamos decir, que se trasluce, que se traduce, mejor dicho, en, como digo, estos movimientos que ya no son directamente movimientos revolucionarios radicales de izquierda, que no defienden las luchas de clase, las luchas sociales, sino que están ahora defendiendo a las minorías que están en la sociedad, sean estas, como digo, repito nuevamente, minorías
todo lo que sean discriminados, las minorías discriminadas en la sociedad, sean minorías sexuales, étnicas, religiosas, políticas, culturales, etcétera. Entonces, según Laje y según obviamente el presidente Milei, ellos se oponen, digamos, porque piensan que esta nueva izquierda, podríamos decir, representa nuevamente la amenaza comunista para dirigir el mundo, en dos palabras. Ahora, el título de este programa se llama Anarcocapitalismo, porque el concepto es la base de la ideología que representa Javier Milei. Es decir, le representa una ideología libertaria anarcocapitalista. Digamos, el movimiento libertario propiamente tal, no nace ayer ni hasta ayer. O sea, el Partido Libertario en Estados Unidos, por ejemplo, nace en los años 70, se funda el Partido Libertario con ese nombre, presenta algunos candidatos a la presidencia de Estados Unidos a partir de los años 70 en adelante, siendo yo creo, su más ilustre candidato a la presidencia de Estados Unidos, el señor Ross Perot, que era un multimillonario, que es un multimillonario, no sé si estará muerto, un multimillonario de Estados Unidos, que abraza esta idea del Partido Libertario y se presenta como candidato teniendo un porcentaje no menor, digamos, de votos. No sé si había un 10 o un 15% de los votos, que no es menor para un candidato que va por fuera de los partidos tradicionales. Bueno, como digo, este movimiento, este Partido Libertario en Estados Unidos, otros partidos, digamos, libertarios que adoptan diferentes nombres en Europa, van conformando una base también ideológica de esta ideología libertaria y su rama, digamos, o una facción de esta ideología libertaria que es el anarcocapitalismo. Esta ideología libertaria, cuyos fundamentos están en la escuela, algunos fundamentos económicos están en la escuela austríaca, fundamentalmente Hayek, Mises, Hayek, etcétera, y que después están recogidos este pensamiento libertario desde el punto de vista más estructural, digamos, por el fundador, podríamos decir, de lo que se llama el movimiento anarcocapitalista o la corriente anarcocapitalista, que es el señor Murray Rothbard. Murray Rothbard fue un economista, se murió, fue un economista norteamericano, estadounidense, fue un economista, fue un pensador, un filósofo, etcétera, etcétera, que plantea este movimiento o esta tendencia o esta corpus de ideas, podríamos decir, que definen el anarcocapitalismo en sus vertientes económicas, políticas, morales, éticas, etc. A grandes rasgos, podríamos decir que ¿qué es lo que caracteriza el anarcocapitalismo? Obviamente, una idea de anarquía, de una predisposición, digamos, de este movimiento hacia la anarquía, entendida como un movimiento político, no como el caos, sino que los anarquistas han existido hace 2 siglos, han existido los anarquistas. Bueno, prácticamente van a ser 2 siglos que han existido movimientos corrientes anarquistas en el mundo, pero acá se adopta este pensamiento anarquista, digamos, unido a una vertiente capitalista, o sea, y por eso se llama anarcocapitalismo, o sea, el capitalismo que sea expresado en su práctica como una suerte de anarquía donde las únicas reglas del juego van a ser la propiedad privada, va a ser el respeto por la libertad individual y con todo lo que ello conlleva, digamos, en su visión de una sociedad prácticamente sin gobierno, sin Estado, y donde los individuos se autorregulen a sí mismos y todas las transacciones que se hagan tienen un espíritu comercial, en principio, y todas las transacciones son libres de realizar entre los seres humanos sin la intervención de autoridades del Estado, de la policía, etc. Es decir, digamos, el movimiento anarcocapitalista defiende algunos valores y principios que son para ellos sustanciales. O sea, en primer lugar, defienden la abolición del Estado. Es decir, para ellos no debe existir el Estado. Ahora, otra vertiente del libertarismo es el minarquismo, es decir, el Estado mínimo. O sea, el Estado no tiene que meterse prácticamente en nada, salvo en algunas funciones de defensa de la patria, unas funciones de seguridad nacional, de la policía, etcétera,
pero fuera de esas funciones que son elementales, digamos, para la convivencia, podríamos decir, todo lo demás está regulado sobre la base de acuerdos entre privados y con respeto a las propiedades privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo hago esta distinción porque ahí es interesante que este pensamiento anarcocapitalista se define como ni de izquierda ni de derecha. Y ahí empezamos con los problemas con respecto a los movimientos liberales y conservadores que tradicionalmente uno lo asocia a la derecha. O sea, para Rothbard y para un discípulo de él, que es Hans Hoppe, que también un filósofo, un doctor en economía alemán, que es presidente de la Fundación Mises, y que es importante, por lo que voy a decir después, para Rothbard existen criterios fundamentales para aplicar, digamos, dentro de la libertad y dentro del espíritu anarquista, anarcocapitalista. En primer lugar, no debe existir, los bancos centrales. Consideran que los bancos privados también son una especie hacen una especie de robo con respecto a cobrar intereses, esto, lo otro, pero se aceptan porque no hay otras formas, digamos, de las transacciones comerciales. Pero el banco estatal, el banco, digamos, los bancos centrales de cada país, eso no puede existir. No puede existir impuestos internos. O sea, para Rothbard y sus seguidores, los impuestos internos no se acá. Y por lo tanto, digamos, los impuestos se pagan, vaya a saber cómo, porque si no hay un organismo como el IRS en Estados Unidos, que es impuestos internos, el Servicio de Impuestos Internos, como se llama en Chile y en otros países, de manera similar, si nadie recolecta impuestos y si no se pagan los impuestos, no hay impuestos que pagar. No sé cómo funcionará, digamos, el aparato del Estado, por mínimo que sea, sin recolección de impuestos, sin ingresos. Bueno. Pero las joyas, digamos, de la corona de este pensamiento anarcocapitalista son otras. Me recuerda mucho también a Álvaro Bardol, que es un economista chileno que, digamos, fungió como ministro de, creo que fue Hacienda y Economía durante la dictadura militar en Chile. Y Álvaro Bardol, este economista chileno, era partidario de desregular todo, prácticamente todo, incluido el tráfico de drogas, incluido el matrimonio igualitario entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, etcétera. Bueno, lo que se llama matrimonio igualitario, la formación de familias sin ninguna regulación, sin que el Estado, ni la Iglesia, ni nadie se meta. Por eso digo yo que es interesante ver esta dicotomía, esta diferencia entre los movimientos tradicionales de derecha conservadores, que en muchas partes, especialmente en mi país, acá en Chile, hay una especie de adoración por Milei, sin saber muy bien qué es lo que propone el anarcocapitalismo en sus fundamentos. Rothbard y escribieron muchos libros, incluido Hoppe, sobre este tema. A ver, una de las primeras cosas es que nada debe estar regulado por ley siempre y cuando no sea necesario. Es decir, ¿puede existir el trabajo infantil? Sí, sí puede existir el trabajo infantil. Rothbard llega a decir que no existe ninguna obligación de los padres de mantener a los hijos y que los hijos tienen la obligación de mantenerse a sí mismos. O sea, la patria potestad no existe a juicio, digamos, o no debería existir a juicio de Rothbard. Y por lo tanto, los hijos nacen, se crían y a la edad de trabajar pueden trabajar. Y que los padres no tienen ninguna obligación de mantenerlos, ni educarlo, ni mantenerlo, etc. Cosa muy contradictoria con el concepto de propiedad, familia y esa tradición, familia y propiedad, que son los conceptos antiguos, digamos, de estos movimientos ultraconservadores que han existido. En Chile se llamaba fiducia, que es un movimiento católico ultraconservador cuyo lema era propiedad, familia y Estado. No, propiedad, familia y patria, creo que era, no me acuerdo bien. No, Estado no era, pero tradición, familia y propiedad, perdón. Tradición, heráldica, se creen nobles los compadres. Tradición, familia y propiedad. Bueno, lo único que respeta, digamos, este movimiento libertario es propiedad. Tradición no, familia tampoco. Estos libertarios, estos anarcocapitalistas se oponen al ejército. O sea, ellos no avalan en ningún caso, digamos, la conscripción obligatoria, o sea, el servicio militar obligatorio no lo aceptan. Aceptan la libertad de drogas, es decir, cada persona puede comprar la droga que se le ocurra en un mercado libre y por lo tanto aceptan el mercado negro. Dicen que el mercado negro es una forma de hacer negocio.
que es una forma de evolución económica de la sociedad. O sea, las drogas pueden venderse en el mercado normal, en la farmacia o en el mercado negro. Nadie los persigue, no hay ningún problema. Aceptan el tráfico de órganos. O sea, yo quiero vender parte de mi riñón o parte de mi hígado, lo voy, lo transo y lo vendo, sin ningún problema. Aceptan el tráfico de personas. Es decir, si yo, papá, quiero vender a mi hijo y una familia que está desesperada por tener hijos, yo voy y se lo vendo y no tiene por qué nadie meterse en el tema. Entonces, las joyas son bastante grandes y también son bastante contradictorias a un pensamiento conservador radical o conservador moderado, podríamos decir, y como digo, aceptan la prostitución. O sea, para esta gente la prostitución no sería pecado, o sea, digamos sería legal. Bueno, de hecho en muchos países prácticamente lo es. Están en contra, como digo, del servicio militar, están a favor del sexo libre, sin ninguna restricción. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa que se me ocurra desde el punto de vista sexual, sean cosas normales y tradicionales, o sean cosas exóticas, nadie me tiene por qué decir. Obviamente el servicio militar no, están a favor de la libertad de expresión total. O sea, ellos no están de acuerdo con restringir la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad, etc. Se oponen terminantemente a las guerras. O sea, ok, no voy a la guerra, no quiero servicio militar y por lo tanto, si no hay Estado, ¿cómo el Estado va a estar en guerra? No tiene sentido. Si una sociedad, una comunidad que no tiene Estado, no puede declararse en guerra con nadie, porque ¿qué fuerzas armadas van a haber si no hay Estado? Ahora, acepta una cosa que es curiosa, que muchos conservadores chilenos y argentinos estarían en contra, absolutamente, que es la restitución de las tierras que fueron expropiadas o robadas por los colonialistas cuando llegaron, digamos, en el caso de Estados Unidos, restitución de las tierras, digamos, de los mexicanos que se robaron los Estados Unidos y devolución de las tierras a los esclavos, especialmente en el sur de Estados Unidos, porque según Mises, según Rothbard y según Hoppe, los esclavos tienen el principal derecho, los que eran esclavos obviamente, tienen el principal derecho, si pueden demostrar que sus antepasados fueron esclavizados, fueron esclavos y trabajaron la tierra, especialmente en el sur de Estados Unidos, esas tierras deberían ser devueltas a los descendientes de los esclavos. Cosa que, a ver, en Chile estarían dispuestos a devolver la tierra, digamos, a los descendientes de los originarios dueños de las tierras, que fueron los mapuches, los indígenas de Chile, igual que en Argentina. ¿Estarían dispuestos a eso? No creo. Bueno, como digo, las discrepancias entre y por eso mismo que un discurso que dio hace muy pocos días el señor Hans Hoppe en el Instituto Mises en Alemania, dijo que Milei se alejaba mucho de la idea anarcocapitalista, porque él está interviniendo, el Estado interviene a cada minuto, digamos, en la economía, en las relaciones internacionales, en la política, etcétera, etcétera. El Estado de Milei, que no está un Estado que lejanamente no es débil el Estado. El gobierno de Milei ha creado un Estado cada vez más fuerte y cada vez más interviniente en la política y en la economía. No olvidemos que la libertad de cambio en moneda, digamos, no existe en Argentina. Existe cualquier tributo a las importaciones, esto, a lo otro. O sea, Argentina tiene 5 o 6 tipos de cambio de dólares. Cosa que en otros países en América Latina yo creo que no sé si existirán, digamos, pero dólar con líquido, dólar MEP, dólar esto, dólar lo otro, o sea, a ver, y eso el Estado está interviniendo en el tipo de cambio en Argentina. Hoy día vemos que el tipo de cambio en Argentina, el dólar ha bajado bastante de precio, la brecha cambiaria, como ellos dicen, la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, el dólar negro, el dólar blue, como dice en Argentina, se ha ido cortando, eso es verdad, obviamente, pero se ha ido cortando con una cantidad digamos, a ver, arreglines económicos para mantener el dólar en un estado bajo. Se hace carry trade, que es un término que se juega con las finanzas de un país, cambiando dólar a peso, peso al dólar, etcétera, etcétera, manteniendo una fluctuación del dólar bastante pareja, pero no un dólar flotante, no, el dólar no está flotando. En Argentina el dólar no flota, como en Chile, como en Perú, como en Uruguay, como qué sé yo, en Brasil, me imagino, bueno, en Brasil, en todos los países, casi todos los países. O sea, el Estado no fija el tipo de cambio, el mercado fija el tipo de cambio, y por lo tanto las fluctuaciones que hay, que se ven
en el peso mexicano, en el colombiano, en el peso chileno, etcétera, etcétera, que de repente están, no sé, 10% arriba, 15% más abajo, etcétera. Pero son fluctuaciones del mercado. Como digo, hoy día lo que se enfrenta a nuestros amigos y nuestros vecinos es esta disyuntiva, que por un lado pretenden instalar una guerra cultural, por otro lado, digamos, la teoría anarcocapitalista que supuestamente persigue nuestro amigo Milei no están siendo, digamos, reales, porque no, el anarcocapitalismo está acá y Milei está acá. No hay la política, digamos, argentina hoy día con la guerra que ha declarado el presidente Milei contra casi todos los países del mundo, salvo Estados Unidos e Israel. Todos los demás son comunistas, enfermos, guerrilleros, asesinos, etcétera, y un largo etcétera. La última pelea fue en el G20, peleó con el presidente Petro de Colombia, peleó con Lula y peleó con el presidente Boric. No peleó más porque no duró más tiempo el G20, digo. Porque si no hubiera peleado hasta con, no sé, hasta con el presidente de Honduras, digo, o el presidente de Jamaica, no tengo idea, por decir algo, una tontera. Pero claro, porque como digo yo, esta situación en la cual, por un lado, Argentina pretende, digamos, tener una deriva económica exitosa, aplicando medidas económicas que hasta el momento le ha dado resultado al gobierno de Javier Milei. Pero si uno va al fondo, al corazón, digamos, de la doctrina que supuestamente sigue el señor Milei, va a darse cuenta que no tiene nada que ver con la realidad. Y eso es lo que le plantea a Job hace unos días atrás, que dice, el señor Milei, ok, ha tenido algún éxito económico, pero ¿dónde está la doctrina anarcocapitalista en funciones? ¿Dónde está puesta a prueba la doctrina anarcocapitalista de liberar las fuerzas del mercado, de que todo se solucione a través de contratos privados y que el Estado cada vez intervenga menos y dejar libre a las fuerzas, digamos, del mercado que regulen la situación? Bueno, eso es, querido amigo, obviamente que el tema es mucho más largo, es mucho más profundo, pero yo he querido dar como una suerte de un vistazo, podríamos decir, a la situación para que no tengamos más antecedentes de qué es lo que se juega hoy día en el ámbito tanto cultural como político como económico y cómo van a ir desarrollándose las relaciones tanto internas como internacionales de nuestro gobierno. Bueno, si les gustó, por favor déjenme un like.